principio, a ver, yo por un segundo pensé que iba a explotar los tres. ¿No te suena dónde? En ningún lado, porque ni siquiera no capta ahí, si te das cuenta, si tú le das. Culpa mía, porque nunca controlé con uno de esos. 1, 2, 3. Y este 3. A este lo que me cambia es el nombre del directo. ¿No? Porque Ah, porque te claro, está en claro, claro. en los links. No. Yo por eso había puesto un 2, 3, poner un cambio ahí, no disfruto. No sé si se lo dejaron penalizar ahora. Sí, 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 le puse a este, le puse 2, 3. Claro. O sea, sí, 2, 3, tengo que cambiar ahí entonces. Faltan 3. Y cambio esto de aquí. Sí. Esto también le costó, ¿eh? Este hubo un segundo, de hecho por eso tuve que cerrar el... Como ya no hay más tiempo de hacerlo, también al tener 2. Lo que pensé, lo que me dio rabia es que luego estaba pensando, yo voy a poner para los 3. Es que es muy difícil la cosa. Claro, claro.
Entrega de trofeos, categoría juvenil masculino avanzado en modalidad de plata. Terceros clasificados, Jacobo Serrano Fernández, de Pedro López Milanillo. Segundo clasificado, Diego Tirado Chinaldo. Primero clasificado, David Brito Valle. Hola a todos, chicos. Muy bien. Empezamos con los terceros puestos. ¿Cuáles son nuestros nombres? Jacobo Casado Fernández. Pedro Vilarino. Muy bien. ¿De qué club tenéis? De Club Macera Orense. Del Club Suján. Muy bien. ¿Y cuántas horas entrenáis a la semana? Diariamente 2 o 3, depende de la semana. Yo 4. Muy bien. ¿Y vuestro entrenador? ¿Quién es? Mi padre. Alberto. Es el Lara y Adrián. Genial. ¿Le queréis mandar un saludo a alguien de vuestra familia? A mi hermana y a mis familiares. Yo también a mi hermana y mis familiares. Muy bien, pues un besito para ellos. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Diego, creo, Elal. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11. Muy bien. ¿De qué club vienes? Del Local Sport. Genial. ¿Y cuántas horas entrenas a la semana? Sobre 4 horas a la semana, algún sábado incluido. Ahí. Muy bien. Bueno, ¿algún saludo? ¿Vale? Sí, a mi madre, a mi hermana y a mis entrenadores Juan y
Perdona. Genial. Sí, se escuchó, pero sobresaturadísimo. Se cortaba
Entrega de trofeos, categorías juvenil masculino, iniciación, modalidad de plata. Terceros clasificados, Víctor García Fragua y Raúl López García. Segundo clasificado, David Enrique Cordón. El primero clasificado, Brian Rodríguez Carvalho. Bueno, pues nos encontramos con los finalistas de categoría juvenil masculino, nivel avanzado, iniciación, perdón, modalidad de kata. Los terceros clasificados son Víctor, Raúl, ¿de qué club sois? Euro Club Helenos de Karate. De Sejan Escuela de... Muy bien. ¿Y quiénes son los vuestros entrenadores? Johnny, Patricia, Lara y Adrián. Muy bien. ¿Cuántas horas entrenáis esa semana? 2, 4. Muy bien. ¿Queréis mandarle algún saludo a alguien de vuestra familia? Sí, os meus pais que sempre me apoian, os meus profesores Johnny e Patricia. Muy bien. A miña irmá, por qué? Perfecto. Segundo clasificado, David. muy bien. ¿Tú también? Sí, sí. Muy bien. ¿Quiénes son los teus adestradores? Lara e Adrián, máis Dani. Ah, tamén. ¿Cuántas horas entrenas a semana? 4. Carai. ¿Queres mandarle algún saúdo, dedicarle este trofeo a alguén? Sí, a toda a miña familia e aos miños tutores de karate. Genial, un saludo. Primeiro clasificado, Brian. moi ben, que tal, Brian? Moi ben. Contento con ese primeiro posto? Vale, cantas horas entrenas a semana para acabar este primeiro posto? 4:30. E quenes son os teus adestradores? Nicolás e Apdón. Genial. Queres mandar algún saúdo e dedicarle o trofeo a alguén? Os meus pais, o meu irmán e a miña clase que me estuvo sempre apoiando. Moi ben, pues enhorabuena a todos, vale, chicos?
categoría juvenil femenino iniciación en modalidad de regatas. Terceras clasificadas, Nayat Blanco Romero y Elena Bernal Rodríguez. Segunda clasificada, Adriana Palacios Ribarrey. En primera clasificada, Ariadna Flor Lorenzo. Continuamos con la entrega de medallas a la categoría juvenil femenino avanzado, en cata. Terceras clasificados, Mauro Abante y Sara Corregida Castro. Segunda clasificada, María Iglesia López. Primera clasificada, Mira de Navarro González. Bueno, chicas, primero de todo, enhorabuena a todos por vuestros premios. Venga, empezamos con las terceras clasificadas. ¿Cómo os llamáis? ¿De qué club sois? Muy bien. ¿Quiénes son vuestros entrenadores? Genial. ¿Cuántas horas entrenáis a la semana para poder estar aquí? Pues 3 o 4 Genial. ¿Le queréis mandar algún saludo o dedicarle el premio a alguien de vuestra familia, amigos? Pues sí, bueno, primero de todo a mi entrenadora, ayudarme y después a toda mi familia, a mis amigos que me estuvieron apoyando. Bueno, a toda mi familia, pero sobre todo a mi mamá, siempre me estaba recomendando mejorar cosas, siempre estaba ayudando. Genial, pues un saludo para ellos. Pasamos a la segunda clasificada. ¿Cómo te llamas? Ariana. ¿Qué tal, Ariana? Muy bien. ¿De qué club eres? ¿Shijanta? También de Gijón. ¿Y tus entrenadores quiénes son? Adrián y Lara. Genial. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? Muchas, pero creo que merecen la pena. ¿Verdad? Para el segundo puesto está muy bien. Bueno, todos están muy bien. Muy bien. ¿Le quieres dedicar el premio a alguien? Sí, a mi familia, a mis entrenadores y a mis amigos. Y pasamos a la tercera clasificada. ¿Cómo te llamas?
de categoría juvenil femenino nivel avanzado. Empezamos con las terceiras postas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo vos chamáis? ¿Quiénes son os vosos adestradores? Adrián, Lara e Danilo. Manel Riz. Moi ben. Estáis contentas coa medalla? Sí. Moi ben. E queredes dedicarlle a alguén? Da vosa familia, amigos? Os meus pais, os meus adestradores e as miñas amigas. Aos meus pais, ao meu adestrador e a Serafín Vital. Moi ben. Vale, pasamos ca segunda clasificada. Como te chama? María. María, ¿qué tal estás, María? Bien. ¿Nerviosa, bueno, por este premio? ¿Contenta? Sí. Vale, moi ben. ¿Quiénes son os teus adestradores? Moncho. De que club? Del Rembucán. Moi ben. Queres dedicarlle este premio a alguén? A mi hermana y a mi entrenador. Moi ben. E pasamos, por última, á primeira clasificada. Como te chamas? Lía, Lía. De que club eres? de Grupo Bazán Ferrol. Moi ben. Cantas horas entrenas a semana para poder achegar a este primeiro posto? 10. 10. Carai. Está merecido, entón. Sí. Moi ben. Bueno, todos están merecidos. Bueno, queres dedicarlle esto a algún familiar, mandarles un beso? Sí, a mis hermanas y a mi entrenador. Moi ben. Pues, noraboa, chicas. Vémonos pola tarde? Genial. No, ahora, por la mañana. Claro, pero logo ves pola tarde. No. Bueno, pois o resto sí, verdad? Sí, veña, pois noraboa.
Entrega de medallas, categoría de mixto en modalidad de plata. Primero clasificado, Iago Blanco Calvo. Continuamos la entrega de medallas en categoría masculino iniciación, en modalidad de plata. Tercero clasificado, Santiago Rodríguez Núñez y Alexander Novoa Paz. Segundo clasificado, Ramón Vázquez Menéndez. El primero clasificado, Martín González de Arriba. Seguimos la entrega de medallas en la categoría atletismo femenino avanzado en categoría plata. Tercera clasificada, Carmen Rodríguez Cárcel. Segunda clasificada, Miguel Enrique Cortón. De primera clasificada, Ángela Willy Latín.
Entrega de medallas, categoría de examen femenino avanzado, la modalidad de regalia. Primera clasificada, Ariadna Álvarez Guadarrama. Bueno, encontrámonos cas 3 clasificadas de alevín avanzado. ¿Qué tal, chicas? A ver, veña, vamos ca terceira clasificada. Como te chamas? Sí, la primera. Ay, perdón, a terceira clasificada, como te chamas? Carmen. Carmen. De que club eres? Avalocar y Valga. Moi ben. E quenes son os teus adestradores? ¿Qué significa eso? Serafín y Cristi. Moi ben, estás contenta con ele? Sí. Cantas horas entrenas a semana? No lo sé. A ver, intenta. Non sabes, vale, non pasa nada. Queres mandarlle un bico a alguén da tua familia? Sí, a mi padre y a mi madre. Moi ben. Segunda clasificada, como te chamas? Iria. Iria. De que club eres? Hija. Moi ben. E quenes son os teus adestradores? Angelote. Ya está, muy bien. ¿Y te gusta el karate? Sí. Sí. Cantos aniños tes? ¿Qué? Cantos anos tes? 7. 7. E canto tempo le vas facendo karate? No me acuerdo. Bueno, da igual. Bueno, queres mandarle un bico a alguén da tua familia? Sí. A mis primos y a mis padres. Moi ben. Pues, a quen? A mi hermano. Moi ben, pois un saúdo para eles. E pasamos ca primeira clasificada, agora sí, como te chamas? Ángela. Ángela, que bonito. Que tal? Bien. Contenta co premio? Sí. Sí, esperábalo. No. Oh, ala, entrenaches moito para isto? Sí. Sí. Tamén eres do Club Shihan, verdad? Sí. Os teus entrenadores quenes son? Angelote, Danichu y Adrián. Moi ben, Los míos también. moi ben. Pois temos aquí dúas do Club Shihan.
quieres mandarle un saludo, dedicarle este trofeo a alguien? Sí, a mis padres y a mi hermano. Muy bien, pues espera un segundo, a tercera clasificada. Yo a mi hermano también. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena a todas, chicas. Ah, ¿está aquí tu hermano? Sí, pues a ver si nos está escuchando, un saludo para él también. Bueno, chicas, enhorabuena. Atención, Ainhoa Rodríguez, por favor, atención a estos electrónicos.
Entrega de medallas categoría alevín masculino avanzado, modalidad de plata. Terceros clasificados, Álvaro Sánchez Gómez y Borja González Cuba. Segundo clasificado, Mateo Quintas García. Y primero clasificado, Pablo Alex de Cerrejorano.
Seguimos la entrega de medallas en la categoría de iniciación masculino iniciación en la modalidad de destaque. Terceros clasificados, Manuel Blanco Blanco e Also Sánchez Martín. Segundo clasificado, Eric Rodríguez Carvalho. Primero clasificado, Luna Pérez Domingo. Enhorabuena.
Continuamos la entrega de medallas en la categoría atletismo femenino de iniciación, una modalidad de desarrollo. Las terceras clasificadas son Paula Juanina Gómez y Valeria Martínez. La segunda clasificada y a la primera clasificada Lía López de Soto. Continuamos la entrega de medallas en la categoría pensionistas femenina de iniciación en la modalidad de desarrollo. Terceras clasificadas Ariadna Álvarez, Guadarrama, y Laura Torrecilla Castro. Terceras clasificadas Ariadna Álvarez, Guadarrama, y Laura Torrecilla Castro. Segunda clasificada Leire Paralelo Ambrino. Primera clasificada Aroa Rebecca.
Entrega de medallas categoría Benjamín masculino avanzado, modalidades de plata. Tercero clasificado Noel Castro Rodríguez. Segundo clasificado Saúl Alba Martínez. El primero clasificado Luna Reyes Rodríguez.
Hola, buenos días. Nos encontramos con... José Manuel Antes López, soy sexto dan y soy profesor de la Escuela de Karate LN. Muy bien. ¿Y qué te parece esta nueva iniciativa que tuvo la Federación de hacer una liga autonómica? Sobre todo es muy buena idea en las edades pequeñas, porque es una manera de fomentar y de promocionar nuestro deporte y sobre todo un poco de abrir a los más pequeños, sobre todo esta actividad de karate deportivo, que prácticamente tenían que esperar hacia unas edades más avanzadas. ¿Y cuántas licencias tienes tú en tu club? Aproximadamente andaremos sobre unas 60. ¿Y hay alguna futura promesa? Hombre, sí, entre los 60 siempre se tiene alguno. Lo que pasa es que lo de promesa hay que esperar a ver cómo evolucionan con el tiempo, porque igual cuentas que van a ser promesas y se quedan en la mitad del camino. Y sucede también al revés, de gente que igual no cuentas y a la larga son los que llegan más lejos. Pues habrá que esperar. Y nada, última pregunta. ¿Cómo va avanzando el campeonato con vuestro club, los resultados? De momento estamos a punto de empezar, aún no hemos empezado. Bueno, pues más tarde te vuelvo a preguntar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale. Hola de novo, encontrámonos con Manel, entrenador do clube. Grupo Bazán e Artes Marciales Fene. Moi ben. Que che parece esta nova iniciativa da Federación de facer unha liga autonómica? Pois facía moita falta, sobre todo en estas categorías, porque tiñan moi pouco competición, entonces, moi ben. Para que vayan collendo Yendo, cando cheguen a categorías superiores, claro. Moi ben. Vale, cantas licencias ten o teu clube? Meu club ten o Artes Marciales Fene, me parece que 32, 35, e o Grupo Bazán, pois por aí tamén, sobre 30 e 35. Moi ben, está ben. 70 entre os dous clubes. Genial. Bueno, entre esos 70 deportistas habrá algún que destaque máis do resto, verdad? Teño unha nena que quedou cuarta a nivel nacional, e ahora quedou campeona aquí. Y la otra quedó de tercer puesto, que es Sara, y la otra tengo en un tercer puesto, que es Sarita. Muy bien, pues enhorabuena para eles e para vostede tamén. Sí. Bueno, entón os resultados van avanzando ben. Sí, verdad? Porque
Cantos deportistas viñeron a esta competición? Ahora pola mañá viñeron 4 e por la tarde veñen 3. Pois moi ben. Pois sorte pola tarde. Moitísimas gracias. Continuamos la entrega de las medallas a la categoría tercera clasificada, Ariana Palacios Madrid. Segunda clasificada, Valentina Álvarez Rodríguez. En primera clasificada, Ariana Flores Monroy. Bueno, pues aquí estamos con las clasificadas de juvenil femenino en modalidad de kumite. Empezamos con la tercera. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ariana. ¿Estás contenta con tu puesto? Mucho. ¿Cuánto entrenaste? ¿Durante la semana? ¿Cuánto entrena? Durante la semana a lo mejor 4 horas. ¿Y quién es tu entrenador? Tengo varios, pero el de kumite se llama Adrián. Muy bien. ¿Y le quieres dedicar este puesto a alguien de tu familia, a algún amigo? A toda mi familia, a mis compañeros de karate y a mis entrenadores. Genial, pues un saludo para ellos. Vale, la segunda clasificada, ¿eh? Valentina. ¿Qué tal, Valentina? Bien, muy contenta. Muy bien, vale. ¿Y de qué club eres tú? Rembucán. ¿Y tu entrenador? Moncho. Bueno, y nada, ¿tú cuántas horas entrenas a la semana? Pues 4, más o menos. ¿Y te gusta el karate? Mucho. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo? 6 años y medio. Muy bien. ¿Le quieres mandar un beso a alguien? A mis padres y a mi entrenador. Y ahora sí, con la primera, ¿cómo te llamas? Ariadna. Ariadna, ¿qué tal? ¿Qué las sensaciones en el campeonato? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, pues contenta. Y nada, también del Rebuncán. Sí. ¿Y tu entrenador? Moncho. Muy bien. ¿Cuántas horas entrenas toda la semana? 4. 3 o 4. Vale. ¿Y te llevó mucho esfuerzo? Bueno, sí, esfuerzo mucho llegar al primer puesto, pero ¿te lo esperabas? No. Bueno, pues una sorpresa de Navidad. Bueno, pues ¿le quieres mandar un besito a alguien? A
a mis padres y a mi entrenador. Muy bien, pues enhorabuena, chicas. Seguimos campeones de medallas en la categoría sub-15 femenino, mayores de 22 kilos, iniciación, en modalidad de femenino. Tercera clasificada, Alba Rojo Niño. Segunda clasificada, Abril Rojo Ortiz. En primera clasificada, Leire Millán Rodríguez.
Que esta suena aquí. Yo, ¿sabes lo que creo? Ya te digo, otra vez estás intentando. ¿Qué va?
Continuamos la entrega de medallas a la categoría juvenil femenino menos de 42 kilos iniciación, la modalidad de descenso. Terceras clasificadas, Noemí Aúl Vela y Daniela Mejillo Sualleiro. Segunda clasificada, Isidro Romero Martínez. De primera clasificada, Ainara Vázquez Castañeda. Continuamos con entrega de medallas en la categoría juvenil femenino menos de 42 kilos avanzado, en la modalidad de descenso. Terceras clasificadas, Tía Renata González y Sara Torrecilla García. Segunda clasificada, Nora Ibarra. De primera clasificada, María Venezuela López. Vale, encontrámonos que as clasificadas para na categoría juvenil femenino iniciación. As terceiras clasificadas son... Noemí Aúd y Daniela Meriño. Que tal, pasástelo ben na competición? Sí, al principio no tenía esperanza de que iba a estar clasificada, pero lo conseguí. Lo conseguiste, eso fue lo importante. Sí. Sí. Entonces, contenta. Muchísimo. Genial. ¿De qué club eres? Del Club Bazán. Muy bien. ¿Y tu entrenador? Es Manel. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? A la semana suelo entrenar los lunes 2 horas, los miércoles 2 horas y los viernes 2 horas. Muy bien. Y entonces te gusta el karate, ¿verdad? Me encanta. Genial. Bueno, ¿le quieres dar un beso? Bueno, mandar un beso, darle un saludo a alguien de tu familia, amigo. Sí, le quiero mandar un saludo a mi mejor amiga Irene y a mis abuelos. Muy bien. Vale, vamos con la segunda tercera. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, sí, es verdad. ¿Qué tal, contenta? Sí. Sí, ¿te lo esperaba?
¿Qué esperabas, más, menos? Menos. Menos, no, siempre hay que aspirar a más. Bueno, ¿y tú de qué club eres? Yo soy ¿cómo se dice? ¿Quién es tu entrenador? Antonio. Ahora sí. Bueno, pues nada. ¿Te gusta el karate? Sí, ¿Cuántos años tiene? 10. Sí. Ay, genial, felicidades entonces. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo karate? Desde septiembre del año pasado. Ay, muy bien. ¿Y cuántas competiciones llevas? La primera. La primera, caray, pues ya podio, muy bien. Bueno, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? A mis abuelos, a mi hermano. Genial, pues un saludo para ellos. Venga, pasamos ya con la segunda clasificada. ¿Cómo te llamas? Uxía. ¿Qué tal, Uxía? ¿Te lo esperabas? Sí. ¿Sí? No muy convencida, pero sí. Bueno, y nada, ¿de qué club eres? De la escuela de karate Narón. ¿Y tu entrenador, Gustavo, Lorena y María. ¿Y contenta con ellos? ¿Te meten mucha caña? Sí. ¿Cuánto entrenas a la semana? ¿Cuántas horas? 2 o más. Está bien. Y bueno, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? A mi madre. Madre, pues venga. Pasamos a la siguiente, la primera clasificada. ¿Cómo te llamas? Ainara. ¿Qué tal, Ainara? ¿Te esperabas el primer puesto? No, pero bueno, sí. Pero entonces contenta. Muy contenta. Sí, sí. Genial. ¿Cuántos añitos tienes? 12. Caray, muy bien. ¿Y es tu primera competición? Segunda se podría decir. Muy bien. ¿Y de qué club eres tú? Del Escanarón. Bueno. ¿Y tus entrenadores son los mismos que ella? Sí. Vale. ¿Y contenta con ellos? Sí. Sí. ¿También te meten caña? Sí, sí, mucho. Sí. ¿Entrenaste duro para llegar al primer puesto? Sí, entre las ideas que teníamos y eso, pues pude alcanzar el primer puesto. Genial. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? Sí, pues a toda mi familia, estén vivos o muertos, y un saludo de mi parte. Muy bien. Muchísimas gracias y enhorabuena a todas, chicas. Bueno, pues ahora toca a juvenis avanzadas, outro nivel. A ver, empezamos cas terceiras clasificadas, como vos chamades? Lía y Sara. Que tal, contenta? Sí, sí. Esperabades este terceiro posto? Sí, sí. Convencidas estades? Sí. Ben. De que club sodes? De Grupo Bazán Ferrol. Artes marciales Fene. Vale, empezamos contigo. Cal é o teu entrenador? Manel Ríos. Contenta con él? Sí. Cantas horas entrenas a semana? 10. Carai, moi ben. Entonces estás en forma. Sí. E ti, de cal é o teu entrenador? Manel Ríos. Vale. Cantas horas entrenas? 10. Carai, moi ben, chicas. ¿Queréis mandar un saludo a alguien? Sí, a mis hermanas, porque están en su casa. Yo a mis abuelos, a mis padres y a mi profesora. A tus irmás, animas a facer karate, fancar? O sea, hicieron karate, pero ahora están en la universidad y no lo hacen, porque no quieren cambiar de entrenador. Claro, bueno, pues a ver si nos vemos algún día. Vale, pasamos a la segunda clasificada. ¿Cómo te chamas? Noa. Noa, ¿qué tal, Noa? Ben. ¿Contenta co premio? Sí. Sí. Pensabas que ibas a cadalo ou non? No. Mais ou menos? Menos. Menos. Ya menos, pero por querer. Sí.
Moi ben. E tú de que club eres? Da Escola Deportiva Xiján. Adrián, Lara e Danichu. Moi ben. Bueno, cantas horas entrenas a semana? Non sei. Vale, bueno. Pues queres mandarlle un saludo a alguén? A miña familia e as miñas amigas. Moi ben. E a esos entrenadores que tamén son os que fan que estemos aquí, verdad? Vale, e pasamos xa ca primeira. Como te chamas? María, María. Vale, de que club eres? del Rambucán. Entrenador? Moncho. Moncho, moi ben. Contenta con el? Mete moita caña? Contenta. Contenta, sí, sí. Bueno. Nada, que esperabas este resultado? No. No. Jolín, bueno, pero entón contentísima, ¿no? Sí. Vale, e que esperas para futuros campeonatos? Esperas seguir con este posto? Espero seguir. ¿Verdad? Bueno, pois queres mandarlle un bico a alguén? A mi hermana. Moi ben. Bueno, pois enhoraboa, chicas, e vémonos. Entrega de medallas, categorías femenil masculino menos de 48 kilos y nivel avanzado, en la modalidad de límite. Tercero clasificado, Raúl López García. Segundo clasificado, David Rico Valle. El primero clasificado, Jacobo Casado Fernández.
Bueno, pues aquí estamos con los clasificados de juvenil masculino nivel avanzado. Tercer clasificado, ¿cómo te llamas? Raúl, Raúl. ¿De qué club eres? del Siján. ¿Y quiénes son tus entrenadores? Adrián y Lara. Muy contento con ellos, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta cómo dan las clases? Sí, ¿Son duros? a veces. Muy bien. ¿Y cuántas horas entrenas? 4. 4, muy bien. ¿Y te esperabas este tercer puesto? No. ¿Qué esperabas, más o menos? Bueno, pues nada, para la próxima, tú igual, más y más, siempre, ¿vale? ¿Le quieres mandar un beso, un saludo a alguien? A toda mi familia. Bien, pues un saludo para ellos. Pasamos con el segundo clasificado, ¿cómo te llamas? David Rico Valea, ¿De qué club eres? de la calle Rigo. ¿Y tus entrenadores quiénes son? Ainhoa. No, ¿contenta con ella? Sí, mucho. Bien. ¿Y cuántas horas entrenas a la semana? 2, ¿Y cuántos añitos tienes? 12. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo karate? ¿Mucho? Sí, desde los 5. Ay, mucho tiempo, muy bien. ¿Y te gusta entonces si llevas tanto tiempo? Bueno, ¿te esperabas el segundo puesto? Bueno, depende. ¿Más o menos? No sé. Ah, vale. ¿Fue duro competir con tus compañeros? Sí, ¿Peleasteis ahí fuerte? sí, Ajá. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? sí. A mi padre y a mi madre. Muy bien. Y pasamos ya con el primer clasificado. ¿Cómo te llamas? Paco Casado, ¿De qué club eres? de Karate Club Maceda. ¿Y quiénes son tus entrenadores o entrenador? Mi padre. Ahí. Ah, tu padre. Anda por aquí detrás nuestra. ¿Y qué pasa? ¿Te mete mucha caña? Sí, casi siempre. Y además al ser el hijo también mucha presión. Sí, Ajá. Bueno, y contento con este primer puesto, supongo, ¿no? sí, mucho. Bueno, y para las próximas competiciones también optas por el primer puesto, ¿verdad? Será duro competir contra rivales así tan fuertes. Sí, ¿verdad? Pero bueno, se intentará. Intentará siempre. Genial. Y nada, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a mis abuelos y a mis padres. Bueno, a tu padre lo tienes detrás. Sí, pero sí, muy bien. Venga, pues enhorabuena, chicos. Toca ahí. Seguimos con la entrega de medallas en la categoría juvenil masculino más de 60 kilos en nivel de iniciación. Terceros clasificados, Jorge Ramos López de Bernabé Menéndez González. Segundo clasificado, Jorge Juan Morales Teixeira. El primero clasificado, Carlos Pérez Carrascosa. Seguimos con la entrega de medallas en la categoría paredista femenino más de 32 kilos en nivel de iniciación. Terceras clasificadas, Cristina Vidal Cernas de Ángela Núñez Villalín. Segunda clasificada, Alicia Valencia Mateo.
Continuamos con entrega de medallas na categoría xuvenil masculino máis de 60 kilos de nivel avanzado. Terceiro clasificado, Diego Ricardo Fernando. Segundo clasificado, Anxo de Pozo Couso. El primeiro clasificado, Marcos de Couso. Bueno, pues aquí nos encontramos con las clasificadas de alevín femenino en nivel iniciación. Las terceras clasificadas, ¿cómo os llamáis? Ángela. Mencía. ¿Qué tal, chicas? ¿Contentas? Sí. Sí. ¿Os esperabais este puesto? Sí. Yo sí. Muy bien. No lo dices muy convencido. ¿Tú por qué? No sé, es que a veces no me lo espero y otras sí, pero... Bueno, lo importante es que ya lo tienes en tus manos, ¿verdad? Vale. ¿De qué club eres, Hamber? Sí. Adrián, Roque y Angelote. ¿Le quieres mandar un saludo? Sí. Y un besito. Muy bien. ¿Y tú de qué club eres? Avaloncal. ¿Y quién es tu entrenador? Son dos, Cristi y Asmita. ¿Contenta con ellos? Sí. ¿Son muy duros? Unas veces sí. Unas veces y otras no, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal? ¿Contenta? Sí. Sí. Bueno, ¿cuántas horas entrenas a la semana? Entre 3 días y otras 2, y cada hora creo que son 1 hora. Así que 3 horas a la semana. Muy bien, está bien. ¿Y fue difícil combatir contra tus compañeras? Sí. Sí, te lo pusieron difícil. Bueno, pero bien. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? No sé. ¿Alguien de tu familia, los entrenadores, amigos? Pues... no. A nadie, vale. Muy bien. Pasamos con la segunda clasificada. ¿Cómo te llamas? Antía. Antía, ¿qué tal? Bien. Bien, ¿te gusta este premio? Sí. El segundo puesto. Sí. Sí. ¿De qué club eres? No me lo han dicho. Hola, bueno. ¿Quiénes son tus entrenadores? Cris. Y nada. ¿Y te gusta cómo dan clase? Sí.
¿Son buenos contigo? Sí, porque cuando empezamos nos dejan jugar. Ay, muy bien, eso es importante, ¿verdad? Que os gusta mucho. ¿Le quieres mandar un saludito a alguien? A mi madre. Muy bien, pues un saludo para tu madre. A ver, A mis abuelos de la Bacoya, a los de mi y a mis amigos y a mis padres. Bueno, a todo el mundo. a todo el mundo, saluda a todo el mundo. Bueno, y pasamos con la primera clasificada. ¿Cómo te llamas? Iria. ¿Qué tal, Iria? ¿Contenta con el primer puesto? Sí, ¿Te gusta? sí. ¿Y qué tal con el karate? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo? No me acuerdo. ¿Cuántos añitos tienes? 7. Entonces llevarás poquito, ¿no? ¿Es tu primera competición? ¿De comida? Sí, ¿Y qué tal? ¿Te gustó? sí, ¿Te lo pasaste bien? sí. Muy bien. ¿Le quieres mandar un saludito a alguien? A mis hermanos, bueno, a mi hermano, a mis padres, a mis amigos. Pues enhorabuena, chicas. Espera. Y a mis mascotas. ¿Cómo te llamabas? Pues Mencía le quiere... Y a mis mascotas. Pues ala, venga, saludo para todo el mundo. Enhorabuena, chicas.
Entrega de medallas categoría atletismo masculino menos de 34 kilos, nivel de iniciación. Terceros clasificados, Marco Portela González y Alexandre Novoa Pablo. Segundo clasificado, Xavier Bruno Fernández Testigo. El primero clasificado, Gael Andrés Sáez Álvarez. Entrega de medallas categoría atletismo masculino más de 34 kilos, nivel de iniciación. Terceros clasificados, Santiago Rodríguez Núñez y Javier Rodríguez Paulino. Segundo clasificado, Pablo Ayes de Parana. El primero clasificado, Mateo Pablo González. Seguimos la entrega de medallas. La categoría atletismo masculino menos de 42 kilos de nivel de iniciación. Terceros clasificados, Pedro Pide Vicarino y Raúl Rodríguez Paulino. Segundo clasificado, Ángel Rodríguez García. El primero clasificado, David Enrique Cortón.
Benvidos a esta primeira edición da Liga Autonómica de Karate na xornada de tarde, celebrada na cidade de Ferrol. No tatami 1, o panel arbitral estará formado polo xefe de tapiz, don Enrique Blanco, e polos árbitros Ariadna Rocha, César Torrecillas e Raquel López. O tatami 2 estará formado polo xefe de tapiz, Carla Rodríguez, e polos árbitros Nerea Casas, Andrés Vilaboa e Jesús Covelo. E finalmente, o tatami 3 estará formado polo xefe de tapiz don Serafín Pita e os árbitros Adrián Soane, Andrea Polo e Carlos Alvarado. Árbitros, competidores, Musu Bidachi, Someri, Rey, Otagari, Rey, suerte a todos.
Bueno, boas tardes a todos. Encontrámonos aquí con Carmelo Teijeiro, sensei, entrenador do clube. Bunkai. Moi ben. Primeiro de todo, que che parece esta nova iniciativa por parte da Federación de facer unha liga autonómica? Está muy bien, es una buena idea, sobre todo en estas edades, ¿no? Coger los pequeñines porque realmente se hacen pocas actividades, ¿no? Para ellos, ¿no? La competición que se centra más en los mayorcetes, de cadete para arriba, creo que es bueno que haya iniciativas como estas que promuevan la actividad de base, ¿no? El deporte de críos y crías de estas edades. Y la liga es una muy buena opción. E eso, moi ben. Así collen experiencia, eso, no deporte. Claro, vale, e así unha pregunta. Cantas licencias tes no teu clube? Pues no lo sé. Bueno, pois entre... Pero no sé, a estas alturas de año, sobre 70 a lo mejor puede ser, ¿no? Bueno, pois sobre esos 70 habrá algún que destaque sobre o resto, non unha futura promesa. Algún que sea... Me hablas del karate deportivo, del karate deportivo. Sí, del karate deportivo, bueno, pues hay muchos chicos en cadetes. Nosotros es que normalmente no los sacamos a competir en comité hasta que son cadetes, juveniles cadetes, no los quitamos en alevín y juvenil, nos parece que es muy pequeños. Entonces se van formando su carácter y dominando los nervios haciendo kata, ¿no? Para después en juvenil o cadete, pues bueno, empezar ya con el comité y de ahí intentar que lleguen a senior. Nuestro objetivo como formadores es que los chicos y chicas lleguen a competir en senior, que es cuando tienen máxima capacidad, ¿no? Y no quemarlos cuando son pequeñajos para después dejen y que estén aburridos antes, ¿no? Entonces sí, hay muchos niños que tienen aptitudes y actitud para poder llegar a estar arriba. Ahora mismo, pues, sobre todo en categoría cadete y junior, ¿sí? Que es nuestro objetivo. Bueno, última pregunta. Dixéchesme antes que agora por la tarde só tiñas un chaval aquí competindo. Como crees que vai quedar? Ben? Él quedará contento. Sí, eso é importante. A nivel de podium no creo, porque es la primera vez que viene a competir y entonces pues está saliendo ahora mismo y hace sus catas, es un niño que lleva poco tiempo y la verdad que este campeonato fue muy fuera de fechas, ¿no? Entonces a mí me sorprendió cuando lo propuse en el dojo que se apuntaron 4 o 5 nada más y se apuntaron 4 o 5 de los no habituales a competir además. O sea, chiquines que es pues eso, de primer año de competición o la primera vez que vienen, pero estoy contento de que hayan venido, ¿sí? Sí. Pois moitas gracias. A ti.
Comenzamos la entrega de medallas en la categoría cadete masculino y iniciación en modalidad de plata. Terceros clasificados, Rubén Saín Rodríguez e Iván García López. Segundo clasificado, Ricardo Pilar Amenchile. El primero clasificado, Pedro Fernández. Enhorabuena.
Yo solo le dije que se podía tocar canista hasta que fuese profesional.
Y aquí la tiene blanca.
encontrámonos con Iñaki Muñoz, director de arbitraxe da Federación Galega de Karate. Bueno, Iñaki, que tal foi a primeira xornada de mañá? Buenas tardes. Bueno, pues esta primera jornada de mañana, después de unos pequeños problemas que hemos tenido a nivel tecnológico y un poquito de adaptación por parte de los árbitros al nuevo formato de competición, salvando esos pequeños escollos iniciales, todo lo demás fue fluyendo pues relativamente bien, podemos decirlo así. Moi ben. Cambiando así un pouco de tema, sobre o que dixeches de que houve un par de cambios, bueno, pues dentro destas múltiples novedades que nos encontramos nesta primeira Liga Autonómica, temos que evaluada con 3 árbitros únicamente en vez de con 5, como é o habitual até agora. Que supón isto a nivel arbitral? Pues, hombre, es un cambio muy drástico y muy sustancial, porque tienes que cambiar, como árbitro, tienes que cambiar tu forma y tu modo de valorar tanto a nivel de kata como a nivel de comité. Si a esto le añades que en vez de salir de un único competidor en la modalidad de kata te salen 2 competidores, como árbitro te exige una doble concentración, porque tienes que valorar bajo un mismo criterio a 2 competidores que están realizando un mismo ejercicio al unísono. Eso evidentemente requiere por tu parte de un nivel de concentración muchísimo más alto que el que sería en una competición de carácter individual. Y a nivel de comité, otro tanto de lo mismo, porque ahora al tener solamente 3 árbitros en vez de 5, los gestos, los procedimientos y los procedimientos a seguir con las técnicas y las diferentes situaciones y acciones que se producen durante el combate cambian sustancialmente. Pero es lo bonito que tiene esto, que tienes que ir adaptando, te tienes que ir evolucionando, tienes que ir creciendo a medida que van cambiando las situaciones, y es lo que tratamos de darle desde la Federación Gallega de Karate, pues impulsos a nuevas formas y nuevos modos de arbitrar. Bueno, pues estou segura que cos vos árbitros que están ao teu cargo non haberá problema ningún. Veña, moitas gracias.
Entrega de medallas de la categoría infantil masculino avanzado en la modalidad de regata. Sorteos clasificados Daniel Greco López y Enrique Prado Romero. Segundo clasificado, Jean Soto Cortés. Tercero clasificado, Natasha Varela Fernández. Seguimos ca entrega de medallas na categoría infantil masculino iniciación na modalidade de cata. Terceiros clasificados, Mateo Pro Lavalle e Ander Castro Núñez. Segundo clasificado, Raúl Vázquez Vila.
Primeiro clasificado, Diego Prada Rodríguez. Noraboa.
Atención, primera parte fila, acérquese al tatami 1.
Bueno, pois outra entrevista máis, encontrámonos con Nicolás Rodríguez. Moi ben, Nicolás, e de que club eres? Do Riverstone, do Barco de Valdeorras. Entrenador, verdad? Sí, bueno, entrenador. E cantas licencias tedes no vosso club? Bueno, pues estamos alrededor de 80 e pico, 90, sí. Carai, moi ben. Estades contentos, verdad, cos vosos alumnos, os deportistas? Sí, bueno, ahora mismo estamos contentos porque xa podemos iniciar a competición, que será moi importante, porque nos tiñamos aí un grupo de rapaciños que non lle dábamos salida, porque, bueno, co tema do COVID non se podía dar salida. E, bueno, gracias a isto que fai a Federación, que podemos salir un pouquiño dese bache que nos meteu o COVID, e ahora mismo, pois, estamos empezando outra vez a funcionar. Moi ben. E como foi hoxe a competición pola mañá, agora por a tarde? Bueno, nos foinos ben, nos creo que levamos 5 euros, 2 platas e algún bronce, sí. Creo que foi ben, pero o máis importante é que os rapaces xa podan competir, que podan estar nun pabellón, sin público, hombre, claro, estamos sin público pola incidencia que hai, pero que nun principio era para ser con público, estaban os pais encantados, pero bueno, o primeiro é o que é, hai unha incidencia alta e non se pode fazer con público, pero bueno, os rapaces contentos, e nós tamén, unha competición nova, novedosa, que, bueno, habrá cousas que habrá que mellorar, pero en ti, grosso modo, está moi ben. Vamos todos contentos. Sí, e a te preguntar eso, si estabas a favor ou que te parecía esta nova iniciativa da Federación de facer unha liga autonómica. Eu todo o que sea sumar pareceme perfecto, en este caso, pois, ainda máis, non? Porque, bueno, como che dicía antes, non é fácil facer un campeonato comarcal, non é fácil facer un campeonato incluso de club. Entonces, pois, isto ten que facelo a Federación e isto é un impulso máis por rapaces que queren competir. Eu teño rapaces que compiten na Liga Nacional. Claro, se só van á Liga Nacional, pois compiten 2 campeonatos ao ano, eso non é nada. Un competidor ten que se facer competindo. Esta é unha iniciativa que me parece perfecta e chico, que isto xa se debía facer hai moitos anos, e que, bueno, por fin houve alguén que dixo, bueno, e por que non facemos algo máis? De mí, perfecto. Eu estou a favor de todo o que sea novas iniciativas, novas formas de traballar. Por exemplo, hoxe vimos cata de dos, que, bueno, estábamos todos, cata de dos nunca fixamos e tal, pero, bueno, se en Japón funciona, por que non iba a funcionar aquí? Que é mellorable? Pois sí, pero de momento a mí pareceume perfecto. Pasiño a pasiño vaise mellorando, vaise seguir innovando nesta federación, bueno, o máis importante de todo é que os rapaces estén contentos e satisfeitos co que fan. Bueno, pois moitísimas gracias polas túas palabras. Encantado. Igual, felices festas. Felices festas. Quedou ben. Sí, genial, un 10.
Categoría cadete femenino iniciación. Tercero clasificado, medalla de bronce para Lucía Rodríguez Tigre y Sandra Arias Cadaya. Medalla de plata para Ángela Cruz Saurio. Y medalla de oro para Paula Andrés Gil. ¿Cómo? No te escuché. Ok. Continuamos ca entrega de medallas na categoría infantil femenino avanzado na modalidade de kata. Terceiras clasificadas Nuria Iglesias López e Celia Soliño Freijeiro. Segunda clasificada María Zendán Penín. E primeira clasificada Uxía Folgueira González. Noraboa.
Bueno, encontrámonos cas clasificadas na categoría infantil femenino nivel avanzado. As terceiras clasificadas son... Celia e Nuria. Moi ben. De que club eres? Del club Helenos. E quen é o teu entrenador? Johnny e Patri. E o teu de que club eres? Do Club Deportivo Xiján. Os teus entrenadores? Lara e Adrián. Estades contentas cos vosos entrenadores? Sí, moito. Dan vos moita caña? Son duros? Non moito. Sí, bueno. E cantos anos tedes? 9. Moi ben. Queredes mandarlle un bico a alguén da vosa familia ou algún amigo? Sí, eu mando un bico a miña familia e aos meus entrenadores. Eu mando un bico a todas as minhas amigas e aos meus entrenadores. Moi ben. Bueno, pasamos ca segunda clasificada. Como te chamas? María, María, moi ben. E ti de que club eres do Xiján tamén? do Club Deportivo Xiján. E os teus entrenadores tamén son os mesmos? Sí. Contenta con el? Sí. E bueno, cantos anos tes? 9. 9. E canto tempo levas facendo karate? 4 anos. E cantas competicións fixetes? 3 ou 4. Moi ben. E tes pensado moitas máis, verdad? Sí. Queres mandarlle un saludo a alguén? Aos meus pais, aos meus avós e as miñas amigas. Perfecto. Pasamos ca primeira clasificada. Como te chamas? Uxía. Uxía, que tal? Como foi ese primeiro posto? Moi ben. Enfrentei cunha gran deportista me lo puso moi difícil. Perfecto. Bueno, tes al lado a esta gran deportista, verdad? Bueno. Que te iba a preguntar? Canto tempo levas facendo karate? 6 anos. Moito tempo, E tes pensado tamén moito tempo máis? Sí. Sí. E gustache competir? Moito. Sí. E costouche chegar a este primeiro posto? Cantas horas entrenas? A semana 6 horas. Ai, moi ben. Bueno, queres mandar un saludo a alguén? Sí, quiero mandar un saludo a mis amigas Ari, Noa, Ángela e Iria, a mis familiares que me apoyan en todo esto y a mi club de fan que me está viendo fuera. Ah, genial. Bueno, enhorabuena a todas, chicas.
falando dos rapaces, cantos anotaron este campeonato? Do meu club? Bueno, en xeral, Vale, pues en xeral participaron neste campeonato 193 competidores, pero que deses competidores de 193 creo que estábamos en 350 participacións, explícome. Hai competidores que han participado en iniciación e avanzado, en cata e en comité, é dicir, participaron 4 veces. Unha das normas que tiña este campeonato era que todos os medallistas do campeonato galego anterior non puderan participar en iniciación, pero si dábamos posibilidade a que os competidores de iniciación poidan participar en avanzado. Isto será así este ano. A partir do ano que ven se vai a facer un corte e empezará a funcionar o ranking da Liga Galega. Moi ben. Entón, este número de participantes estaba dentro do esperado, esperabades máis, menos? Bueno, non sea esta fecha vímola cambiando 4 ou 5 veces. O motivo é que os pabellóns están saturados debido a ese aplazamento que tuveron moitas actividades polo tema do COVID. Entonces, non é quizás a mellor fecha para facer un evento, pero a verdade é que nos sorprendeu moitísimo a cantidad de participación sendo un día despois de Navidad. Moi ben. Así, última pregunta, queres mandarlle unha mensaxe de seguridade a aqueles rapaces que quedaron con ganas de vir, pero que non quixeron vir por culpa do COVID, por esta sexta ola? Sí, a verdade é que a cousa está moi fea, vale? A verdade que se está dando moita cantidad de positivos, a verdade que son menos graves, pero que a verdade que estamos todos deseando que isto acabe dunha vez e poder facelo como facíamos antes, vale? Aqueles rapaces que iban a vir, que ha habido, houve bastantes rapaces que por contactos estreitos cun positivo, bueno, pues nada, que non se preocupen, que en breve vai haber unha segunda fase e unha terceira fase que van a poder participar, que nada, que os esperamos aquí, tanto os deportistas como os técnicos, cos brazos abertos. Pois moi ben, moitas gracias, Alberto. Gracias a ti, María.
categoría Elite Cadete masculino, más de 63 kilos, avanzado. Con la medalla de plata, Iván Teo Martínez. Y como campeón
pues encontrámonos aquí que a categoría infantil masculino en nivel de iniciación da modalidade Kumite. Os terceiros clasificados son Rubén Sainz Rodríguez y Unai Tumbes. moi ben, que contentos con este post? Sí. Esperábalo? Sí. Sí. Ou para as próximas edicións queres máis? Está... Contento, con? Sí, bastante. Sí. É duro nas clases? Sí. E cantas horas entrenas a semana? Voy a competición pero no sé cuántos días, 4 así cada semana, pero ya no se sabe cuántos. Vale. Muy bien. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? No. Vale. Pasamos con segundo clasificado. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Contento con este segundo puesto? Sí. ¿Esperabas máis, menos? Moito menos. Menos? Como que? Por que? Máis dun ano. Que esperábame menos porque levo menos de 2 anos facendo carga. É a tua primeira competición? Sí, pues para ser a primeira competición está moi ben, Samuel. Bueno, queres mandarlle un saúdo... Ai, non, perdoa. De que club és? Do club de Club Santana. E quen é o teu entrenador? Iñaki. Moi duro, el tamén? Sí, bueno. Un pouco. Bueno, queres mandarlle un saúdo a alguén? Os meus pais. Alguén máis? Non, vale. E pasamos xa finalmente co primeiro clasificado. Como te chamas? Antonio Iglesias. E que tal? Como que sentes con ese primeiro posto? Pois estou moi alegre. Sí. E costouche, Sí. Sí, son grandes rivales os que te salen. Sí, sí. Sí. Bueno, gustache o karate, supoño? Sí. Canto tempo levas facendo? Pois... dende uns 5 ou 6 anos. Caramba, moito tempo, non? Bueno, pois de que club é este? Do Xifán. Os teus entrenadores? Adrián e Lara. Moi ben, queres mandarles un saúdo? Sí, a eles e a mis pais e a mi irmán. Moi ben, pois enhorabuena a todos, chicos. Bueno, pois outra entrevista máis, aquí estamos con... Adrián Yáñez,
entrenador de la Escuela Deportiva Siján. Moi ben. Cantas licencias tedes no voso club? Pois ahora mismo andaremos pasando as 150 licencias. A verdade é que este ano pois, a cousa funcionou moito mellor que o ano pasado. Falando con outros compañeiros, pois casi todos os clubs a verdade é que retomamos con bastante intensidade. Dende logo estes eventos están moi ben para seguir fomentando o noso deporte. Moi ben. Bueno, dentro desas licencias que tedes, hai moitos competidores aquí hoxe. Sí, a verdade é que vimos con casi 50 nenos, a verdade é que está moi ben, collendo desde cadete hasta Benjamín. Nada, moi contentos cos resultados obtidos. Sí. O sea que os resultados foron bons porque xa se notou na entrega de premios que estáis un club a notar. Bueno, contanos un pouquiño porque ti és o seleccionador na categoría senior, verdad? Cales son os teus obxectivos? Bueno, en que te fixas nun competidor cando estás... Vale, os obxectivos que temos, o principal, o que falei cos rapaces, é formar un bo grupo. O que necesitamos é que os cativos cheguen a senior. Para mí é o máis importante. Ter un par de competidor vos, pois a verdade que está moi ben, pero eu o que quero realmente é ter un grupo grande para poder seleccionar, non simplemente que na categoría senior estén solo os que compiten no Campeonato de España. Claro. Ti como seleccionador, eso, en que te fixas? O sea, ti vas a unha competición, que resalta no tipo de deportista que queres no teu equipo? Vale, eu a sorte que teño que a estar no senior, entón a casi todos os cativos os conozco desde as categorías inferiores, entón é moito máis fácil porque xa ves a trayectoria. Entón, o primeiro é constancia. É unha etapa complicada porque a partir dos 18 anos a xente estuda, traballa, é moi complicado competir a nivel nacional. Si é fácil para o que quere entrenar, pero para estar a un nivel alto é moi difícil. Entón, un dos primeiras cousas é a constancia. Moi ben. Última pregunta, cales son así os obxectivos a largo prazo falando da competición? Pois os obxectivos é que entren máis galegos na selección nacional. Temos a sorte de ter a Xavi, que este ano foi convocado para o Mundial de Dubai, está no CAR de Madrid. Logo temos a competidores con un bo palmarés, como é o caso de Ruth, e logo venen moi boas xeracións que veñen de Pontevedra, do centro, como pode ser Lucía Guerrero, Lucía Herrero, Nicolás Pinaque, Víctor Mayo, que ahora está en Madrid. Pois a verdade é que temos un grupo, eu penso que é moi bo, espero que teñan grandes resultados. Sí, esperemos eso. E bueno, un saúdo para eles e que sigan dándolle duro como fan ata agora. Moitísimas gracias. Grazas. Veña, chao. Gracias.
Vale, encontrámonos con Juan, ¿de dónde es? de Rivadavia, Club Mitucami. Vale, moi ben. Bueno, contoume un paxariño que a segunda fase da Liga Autonómica vaise realizar aí na tua cidade. Podes nos contar un poquinho? Bueno, a ver, o presidente da Federación falou comigo a ver se eu podía, por medio da miña influencia, de alguma maneira, falar co Concello e preparar a segunda fase da Liga en Rivadavia. Naturalmente eu dixenlle que sí, e fomos ao Concello, o Concello non puxo ningún impedimento, ao revés, están moi contentos esperando pola segunda fase. Moi ben. Bueno, que obxectivos tedes? Bueno, este modelo de campeonato gustache, pareceche interesante? Sí, creo que é moi interesante, sobre todo a nivel iniciación. Para os que empezan por primeira vez, os campeonatos que se facían antiguamente ou os que se fan aínda hoxe para un campeonato galego, por exemplo, se é outro nivel, mentres que os nenos que non chegaban aí, pois prácticamente non tiñan opción de competir. Gracias a estes campeonatos, eu penso que o van a ter moito máis fácil. Claro, porque xa estaban os campeonatos sempre o galego, tal, pero facía falta algún campeonato máis, verdade? Para que os rapaces colleran máis experiencia. Sí, campeonato de iniciación. É dicir, non para o que é competidor, sino para o que quere ser competidor. Entón, hai que empezar desde abaixo. Metelos nun campeonato galego directamente é un nivel moi grande. Entón, estes campeonatos de promoción, nos fixemos, por exemplo, sempre o Copa Diputación de Ourense, que é exactamente igual que isto. Para a xente que non cinturón blanco, neno que acaba de empezar, que vayan ali, que se enfrenten aos seus medos, en fin, todo o que leva a competición. Bueno, pois moitísimas gracias, vémonos ali logo. Gracias.
Carlota Seijo, cartel número 1. Hago como si trabajase.
Seguimos a entrega de medallas na categoría cadete masculino avanzado na modalidade de kata. O segundo clasificado é Antón Souto Iglesias. E o primeiro clasificado, Samuel Fontelos Ferreiro. Noraboa. El primero clasificado, Samuel Fontelos Ferreiro.
Categoría Comité Cadete Masculino. Menos de 57 kilos, iniciación. Tercer clasificado y medalla de bronce para Soel Suárez. Segundo clasificado y medalla de plata para Adrián Peña Dorado. Y primer clasificado y campeón, Iván García López. Categoría Comité Masculino, más de 70 kilos, Open, avanzado. Tercer puesto y medalla de bronce para Raúl García Martínez. Segundo puesto y su campeón Alejandro Osorio García. Y primer puesto y campeón para Ramón Ignacio de Temple Gabela.
Entrega de medallas, categoría cadete masculino, menos de 52 kilos, en nivel avanzado na modalidade de comité. Terceiros clasificados, Xoel Suárez Suárez e Rubén López Patas. Segundo clasificado, Antón Souto Iglesias. El primeiro clasificado, Samuel Fontendos Ferreiro. Enhorabuena. Seguimos la entrega de medallas en la categoría cadete femenino menos de 47 kilos en nivel avanzado en la modalidad de comité. Terceira clasificada, Rocío Santoro Orte.
Segunda clasificada, Paula Torres Faínde. E primeira clasificada, Olaya Miguel Ferrer. Sara Ponce, a mesa central. Paula Andrés. Gil, a mesa central. Sandra Arias, a mesa central. Sandra Arias, por favor, acérquese a mesa central. Seguimos la entrega de medallas en la categoría cadete femenino, más de 54 kilos, el nivel avanzado en la modalidad del comité. Terceras clasificadas, Sandra Arias Caraía y Paula Andrés Gil. Segunda clasificada, Sara Ponce Bartero. En primera clasificada, Xiana Quiroga. Enhorabuena.
Rocío Santoro, María Fernández Castillejas, María Fernández Castillejas, Mencía Rodríguez Tigre, Mencía Rodríguez Tigre, entrega de medallas a categorías baloncesto femenino más de 54 kilos en iniciación la modalidad sub-20. Terceras clasificadas María Fernández Castillejas y Mencía Rodríguez Tigre. Segunda clasificada Rocío Santoro Jorge. En primera clasificada, Carla Reynoso Terra.
ben. A que club pertence? Vale, venga, yo soy de Vigo, de dos y luego fuera. Volvendo ao pasado, a cando eras seleccionador, vendo con perspectiva, houve moita evolución a nivel deportivo dende aquelas ata agora? Muchísimo, muchísimo. El cambio fue muy grande, cambió todo, cambia reglamentación, sigue la base que es el karate, ¿no? Pero el cambio es grande en todo, en medios, en arbitrajes, en todo, el cambio es grande y creo que para mejor, desde luego. Si, vaig a preguntar, que te parecen esos cambios para mellor, sempre, verdad? Sí, yo creo que todos los cambios siempre son buenos, siempre se va buscando que el karate evolucione, que la competición, que es la parte está más difícil del karate, evolucione. Después tenemos los Juegos Olímpicos ahí que están tirando mucho de nosotros y buscando el fomento de la actividad del karate. Moi ben. E cales crees que foron os cambios máis grandes que dende aquelas ata agora? Sobre todo que antes veníamos aquí casi a pegarnos. Antes era para los rockeros que éramos antes, pues claro, echas de menos eso, ahora es más deporte, es más deportivo, es karate más deportivo, donde han cambiado mucho las reglas, la protección de los niños y más seguro, mucho más seguro. Ahora xa non hai tanto contacto, os rapaces xa son atletas. Bueno, tes algo que contarnos acerca de cal era o teu traballo, que buscabas nos rapaces daquela época? Nosotros en el 2000 creo que era un proyecto que había hecho la federación y buscábamos de entrada sentarnos en los campeonatos nacionales, lo hemos conseguido, trabajando toda Galicia con los niños, tanto Gus como yo hemos estado ahí trabajando mucho y se consiguió un volumen grande de chavales, un trabajo, una base y luego de esa base pues hoy mismo aquí me he encontrado cantidad de competidores nuestros que ya están ahí con los chavales peleando, que te hace mucha ilusión además. Bueno, pues moitísimas gracias. Gracias a vos estamos aquí e todo evolucionou así como é agora. Moitísimas gracias. Veña.
María Amado, Ayala Rojo, Ana Fuentes y Carlos Laseco, por favor, pónganse al podio. Entrega de trofeos en la categoría infantil masculino, menos de 35 kilos en nivel de iniciación. Carlota Prieto, pónganse al podio. Entrega de trofeos na categoría infantil femenino máis de 42 kilos no nivel de iniciación. Terceras clasificadas, Aldara Rojo Neira e Lara González Peña.
Segunda clasificada, Alma Fuentes García. E primera clasificada, Carlota Senjo Vidal. Enhorabuena.
Thank you.